Lo decíamos al comienzo del programa, uno podría pensar que se terminó el invierno, cambiamos de horario y se acaba el concepto de depresión estacional, ¿no? Por lo menos a mí me encanta el horario de verano, efectivamente me hace mucho mejor que haya más luz en general durante el día, pero hay personas que la temporada de primavera, incluso el verano, también pueden tener un componente estacional en sus cuadros depresivos. Queremos hablar de esto con Emilio Sagredo, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad San Sebastián, a quien le agradecemos estos minutos para conversar. Emilio, ¿cómo estás? Hola. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola Emilio, Buenas ¿qué tardes. tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Salgamos al tiro de ese mito, Emilio, ¿no? Uno en verdad pensaba hace un tiempo que la depresión estacional era como, se oscurece más temprano en invierno, en general hay menos luz porque está nublado, eso es la depresión estacional. Pero hay gente que puede sufrir depresión estacional en primavera. Sí, así es. De hecho, se ha puesto de moda un poco el término TAE, trastorno afectivo estacional, y particularmente se vincula, no de manera antojadiza, a otoño-invierno, porque el manual diagnóstico del DSM lo establece así. De hecho, es más, señala que en primavera comienzan a remitir los síntomas, particularmente, no es que exista el trastorno afectivo estacional, sino que es un componente del trastorno de depresión mayor. En casos particulares tiene este factor estacional que tiene que estar presente en ciertas estaciones. Ahora, en la evidencia empírica, se ha mostrado cómo también hay un grupo, sobre todo esto depende mucho de la latitud, ¿no es cierto? Nosotros cada vez más lejos del Ecuador, los cambios de luminosidad día y noche son mucho más extremos. No sé, cerca de diciembre, por lo menos donde yo vivo en Concepción, se oscurece cerca de las 10 de la noche, etcétera. Hay muchos factores que efectivamente hacen que exista esta depresión estacional en primavera y posteriormente en verano, y entre otras cosas, como dato, por ejemplo, los casos más extremos asociados a salud mental, suicidio, hay muchas investigaciones, uno realiza una búsqueda rápida de palabras clave en Google Académico y te das cuenta que particularmente en primavera aumentan. ¿Te das cuenta? Y esto se explica un poco de forma similar a lo que ocurre en otoño e invierno, pero para el análisis requiere de otros componentes, porque también tienen que ver con la serotonina, la melatonina, la vitamina D, pero un poco a la inversa. El hecho, una persona que tiene un factor o una predisposición a la depresión, cuando está en invierno ve que todos más o menos están recluidos en casa, pero el ver que otras personas son felices, que salen más, la decodificación de la serotonina asociada a la felicidad, la experimentan desde la ansiedad, el proyectar, dependiendo de la persona, cuando tienen dificultad de autoestima, autoconcepto, proyectar el hecho de que viene la estación cálida, potencialmente puedo usar menos ropa, todo aquello, lo otro, personas que tienen una tendencia o la necesidad de descansar, con mayor cantidad de luz, menos melatonina, por lo tanto, menos predisposición al sueño, aparece insomnio, y todos estos componentes hacen que efectivamente un grupo importante de la población tenga depresión estacional en primavera y verano, y entre otras cosas, lo que yo decía, o sea, una búsqueda rápida en Google Académico, por ejemplo, o cualquier otra base de datos científica, te das cuenta que inclusive el suicidio aumenta en primavera. Sí. Emilio, dos preguntas. ¿Cuáles son las principales diferencias, o si pasa exactamente lo mismo? Me imagino que no, respecto de la otra depresión estacional, que es la que viene asociada al invierno. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las señales a las que deberíamos estar atentos? Sí, la diferencia principal es la que yo mencionaba. O sea, en rigor, el manual diagnóstico DSM-5 establece la depresión estacional relacionada con otoño-invierno. Y es más, especifica que en la primavera comienza a remitir porque particularmente tenemos más luz, más aumento de serotonina, mayor felicidad. De hecho, parte de las recomendaciones está el hacer ejercicio, el salir al aire libre, etcétera. En cambio acá sucede, sí, también está involucrada la serotonina, la melatonina, pero funciona a la inversa. O sea, voy a tener dificultades de insomnio, ¿no es cierto? Porque como hay más luz, la higiene del sueño va a ser distinta, el aumento de la serotonina no va a ser decodificado en pos de vivir una sensación de felicidad, sino que va a ser experimentada como estrés, ansiedad, de personas que tienen una predisposición a la depresión, por ejemplo, lo que yo decía, o sea, a propósito de
del autoestima, autoconcepto, cuál es mi autoimagen también. Yo voy a proyectar que en la estación cálida necesito comenzar a desvestirme, si proyecto eso en función negativa, el hecho de ver a todas las personas más felices porque el día es más largo, va a producir en ciertas personas un aumento de la depresión, porque es como decir, y experimentar el hecho de que, mira, ahora todos están siendo felices, en cambio en invierno todos más o menos estábamos en casa a una hora similar. Claro. Claro. O sea, tiene que ver harto con un factor de presión como social, Emilio, ¿no? La presión de que se agudiza un cuadro depresivo porque además yo siento que todo el mundo está feliz, entonces ¿por qué yo no estoy feliz? Sí. Claro. Y particularmente en lo que se establece en el manual diagnóstico de DSM-5, digamos, el factor estacional para el trastorno de depresión mayor, específicamente dice, claro, está presente en cada una de las estaciones por a lo menos 2 años, porque si esto es una depresión permanente que no va asociado a la estación, en rigor no es un trastorno de depresión mayor, sino que un trastorno depresivo persistente, la famosa distimia, digamos. Está asociado a esto. Pero en primavera es distinto, porque en primavera se puede agudizar el cuadro depresivo en personas que tienen trastorno depresivo persistente, por lo que yo decía, ¿no es cierto? Porque hay otros factores asociados, ansiedad, los cambios súbitos en los sueños, porque además de la latitud, mientras más lejos del Ecuador, son más, lo que decía yo, es más extremo, digamos, la cantidad de horas noche versus horas día, se le suma, particularmente en nuestro país, un cambio de horario de un día a otro. Entonces ya vemos que se oscurece más tarde, pero de un día a otro se oscurece 1 hora más tarde. Y al poco andar un par de semanas, llegamos a lo que yo decía, en verano, donde se oscurece prácticamente a las 10 de la noche. Entonces, imagínense el trastorno de insomnio que se le genera a las personas que ya les cuesta dormir y que tiene dificultades, particularmente con la melatonina, por ejemplo, a propósito. Y otra cosa, la vitamina D también juega un factor relevante. O sea, venimos del invierno, baja vitamina D, y una persona se resiste a convivir con la naturaleza, con el sol, etcétera, va a tener dificultades. Y ya vemos en muchas investigaciones científicas la vinculación de la vitamina D a trastorno depresivo. Sí. Te quería preguntar respecto de la tendencia del aumento de suicidios en nuestro país. ¿Se hace más patente, más evidente en el último tiempo post-pandemia, particularmente en esta época estacional? Mira, como dato, en 2024, 10,2 personas por cada 100.000 se suicidan en Chile, y somos uno de los países que mayor tasa de suicidio tiene en Latinoamérica particularmente, y efectivamente ha aumentado en pandemia. Y ojo, hay una mayor prevalencia en hombres, sobre el 70% respecto de mujeres. Esto es bien complejo de explicar, porque particularmente los hombres utilizan métodos más violentos, o sea, más que ideación, intentos más violentos, y por lo general llega a consumarlo, digamos. Y particularmente hay dos poblaciones bien sensibles. Nosotros conocemos históricamente la adolescencia, pero por otro lado, y en ciertas investigaciones le ha ganado el primer puesto a la adolescencia, que es la adultez tardía. Personas ancianas, digamos, se suicidan cada vez más, y particularmente hombres, recordemos, hombres de una época X que básicamente no sabían hacer nada sin una mujer. Ahora, cuando corresponde, la mujer se separa y no son capaces de vivir. Esto está evidenciado, o sea, no son capaces de vivir solo, y ha aumentado mucho la tasa de suicidio en la adultez tardía, y particularmente en primavera, porque experimentan la sensación de soledad. Van al parque, ven parejas tomadas de la mano, ¿comprenden? O sea, hay otros componentes que también inciden en agudizar aquello. Oye, una última cosa cortita, Emilio, se nos va el tiempo lamentablemente, pero entendiendo que el presionar a alguien para sentirse bien en esta época puede ser justamente contraproducente, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué se puede hacer para tratar de ayudar a alguien que presenta un componente depresivo durante estos días? Claro, es que las indicaciones aparecen de manera específica, inclusive en el manual diagnóstico.
hay que convivir más con la naturaleza. Entonces, para eso, la persona no queda sola en casa porque no quiera salir muchas veces, sino que en ocasiones porque no la invitan, porque no la incorporan al contexto. Si era mi amiga, era mi amigo, antes salíamos regularmente, ahora no. Salíamos a andar en bicicleta, a trotar, porque el ejercicio es un factor protector, el sol particularmente un factor protector por la vitamina D específicamente. Bueno, y dicho sea de paso, evidentemente requieren soporte psicoterapéutico. O sea, es muy común que las personas digan, mira, yo fui a psicólogo, psicóloga y solo me conversó. ¿A cuántas sesiones fuiste? ¿A una, dos? Bueno, te comento que nunca he vivenciado una psicoterapia. O sea, solo tu experiencia fue en pos de la situación diagnóstica, digamos, y eso tiene que ver con el estigma social un poco de aquello, pero claro, si hay personas que están viviendo síntomas depresivos más profundos, aportar en recurrir al soporte terapéutico, que no siempre es demasiado costoso. Por ejemplo, en las universidades siempre está anclado departamentos de atención de salud mental, donde, por ejemplo, estudiantes de último año requieren de pacientes, y existen posibilidades de atención psicológica, no siempre relacionado con un costo asociado, pero claro, hay que comprender que estas personas que están encerradas en casa, además, no se le va a ocurrir solo o sola. Entonces, las redes sociales y el contacto con la naturaleza para que experimenten, no necesariamente en la playa, no necesariamente con traje de baño, ojo, pasa también que a veces una persona no quiere acompañarte a la playa porque el grupo inmediato le insiste demasiado y vamos al agua. No, yo personalmente prefiero no ir al agua porque no me quiero desvestir. Buscar ayuda entonces, siempre es importante. Emilio Sagredo, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Que estén muy bien. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, que esté muy bien.